Hoy es 13 de agosto de 2024, es martes y 13, pero vamos a hablar de todas maneras de inteligencia artificial porque no soy supersticioso, casi. Veremos si llego al final del episodio. Venga, vamos allá, que hay mucho que contar como todas las semanas. Esto cada vez es peor. Negocios. Nvidia ha anunciado que va a retrasar la producción de sus nuevas GPUs, las Blackwell, por, cito textualmente, problemas de diseño, fallos de diseño, design flaws. Así que ya veis, hay problemas en todos los lados, problemas incluso en el paraíso, que hasta ahora era Nvidia y que iba subiendo en valoración, en ingresos, en beneficios, en todo. Ha dicho que lo retrasa del último cuarto de este año, que es cuando estaba previsto, al primer cuarto de 2025, y obviamente esto impacta a todas las grandes, sobre todo, que tenían hechos pedidos de las nuevas Blackwell, tipo, no sé, Microsoft, Meta, entre otras, habían anunciado pedido. La empresa Yum Brands, escrito Y-U-M, con una admiración al final, como Yum, que es la matriz de, entre otras, Taco Bell y el Kentucky Fried Chicken, pues ha anunciado que va a empezar a extender el uso de reconocimiento de voz por inteligencia artificial en los drive-thrus de Taco Bell en Estados Unidos. Ha hecho un test ya de esta tecnología en más de 100 establecimientos y ahora ha anunciado que lo va a seguir extendiendo a, cito también textualmente, cientos más. En Estados Unidos hay unos 7.400 Taco Bell, o sea que cientos tampoco es mucho, pero en principio han dicho que seguirán extendiéndolo a todos. Estos cientos serán antes de final de este año. Y además de eso, Yum también ha anunciado que va a empezar un test con 5 KFCs en Australia, nada menos. Esta no es la primera empresa de comida rápida, por usar un término así general, que hace test con reconocimiento de voz por inteligencia artificial en los drive-thrus. En Estados Unidos también han hecho test Wendy's y también McDonald's. Y los resultados no pueden ser más diferentes. Wendy's ha dicho que está encantada y que probablemente también lo extienda. Y McDonald's hace nada, creo que lo comenté aquí hace, no sé, como mucho un mes, anunció que cancelaba el test y que no tenía intención de expandirlo. Sinceramente, me sorprendió lo de McDonald's. Me parece más razonable lo que está haciendo ahora Yum y lo que dice Wendy's de cómo le ha ido el test, porque si en algo son buenas las inteligencias artificiales generativas, en este caso las de texto, los LLMs, es en reconocer lo que se les pregunta. De hecho, es algo que pasamos muchas veces por alto, ¿no? Nos enfocamos tanto en si la respuesta que nos dan es buena, si hay las famosas alucinaciones, si se inventan cosas, o si son demasiado graciosos, o si son demasiado serios, o si están demasiado limitados. Nos enfocamos siempre en la respuesta y hemos pasado desde el principio, hablo en primera persona del plural, aunque no debería, porque a mí lo primero que me pareció fascinante la primera vez que me relacioné con ChatGPT, que creo que fue con el 3, con el primero que me relacioné, lo más alucinante que encontré en el trato con ChatGPT es que me entendía. Incluso cuando alucina un LLM, alucina al hilo de la pregunta que le has hecho. Lo que nunca pasa con un LLM es que tú le hagas una pregunta de, no sé, recomiéndame una comida para hacer con zanahorias, huevos y espinacas, y él te conteste que en Australia no sé, el índice de vida está carísimo porque la vivienda es escasa. Algo que, bueno, incluso llegando a estos extremos, pues es lo que te pasa con el típico autocorrector del móvil, que tú escribes una palabra y con que te equivoques en una letra de la palabra, él ya te sugiere algo que no tiene nada que ver con el resto de la frase. Pues, repito, con los LLMs, a mí eso me pareció alucinante la primera vez que lo vi, porque la primera vez que traté con ChatGPT era, te digo que creo que era la versión 3, una versión todavía muy verde, las respuestas, en fin, dejaban un poquito que desear, y tal vez por eso me fijé mucho más en que entendía las preguntas o lo que fueran. Así que me parece más que razonable hacer un test en partes del negocio en las que lo más importante y casi lo único importante es entender lo que dice el cliente. En un drive-thru, el cliente llega y habla por un micrófono. Que haya alguien al otro lado del micrófono, un humano me refiero, simplemente para apuntar lo que dice el que pasa con el micrófono
y luego pasarle esa nota a la cocina, pues yo creo que es una tarea que, tal como estamos de avanzados a día de hoy en LLMs, yo diría que un LLM lo debe de poder hacer sin mucha complicación. Pero bueno, si a McDonald's le salió mal, pues debe ser que hay cositas que aclarar. En cualquier caso, a Yum le ha salido bien, así que para adelante con los Taco Bells de Estados Unidos y nuevo test en los KFCs de Australia. JP Morgan Chase, ha lanzado un asistente por inteligencia artificial al que ha llamado NLM Suite. En fin, supongo que es el típico asistente basado en LLMs que ya estamos viendo también bastante por ahí, tipo el Copilot de Microsoft y alguno más. Y lo ha lanzado, tanto lo ha lanzado que se lo ha puesto a sus 60.000 empleados. Y espera que con el tiempo, pero no con 20 años, sino progresivamente y con un poquito de agilidad, esto se integre en el flujo de trabajo de la empresa. Han puesto la comparación de tanto como Zoom, o sea que esperan que sea una herramienta de uso no solamente diario, sino absolutamente frecuente. Este asistente, por lo que he leído, es básicamente un interface a un LLM. El LLM que van a empezar usando es el de OpenAI, no sé qué versión, pero han dicho que uno de OpenAI. Dejan, por tal como he leído la nota, dejan la puerta abierta a que quizás puedan integrar más LLMs de tal manera que puedas usar uno para unas tareas y, por ejemplo, uno para tareas más de escritura, otro para tareas más de matemáticas, no lo sé, pero dejan la puerta bastante abierta. Y como punto de partida, lo que ponía la notita de JP Morgan es que esperan que el asistente ayude a sus empleados, sobre todo en tareas de escritura de documentos internos, presentaciones, etcétera, y en análisis de datos. Y como el desarrollo es interno, cuentan con que de esta manera, al hacer el desarrollo interno y mantenerlo todo sin conectarlo a clientes externos, pues se proteja obviamente la información de la empresa. Y la última de negocios es que he leído un artículo del Financial Times donde daban algunas cifras interesantes de Perplexity. Perplexity es la empresa esta que hace un buscador basado en un LLM. Básicamente tú le haces la preguntita y él sale a buscar información con un buscador convencional. Ellos hasta ahora utilizaban una variante de Bing, del buscador de Microsoft. En el artículo precisamente decían que desde hace poco han cambiado y ya utilizan un buscador propio, han desarrollado su propia tecnología de buscador. Y yo creo que os he comentado ya que lo he usado alguna vez. Está bastante bien, pero prefiero este otro que os recomendé hace 1 o 2 episodios, que iba más al grano. No me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre un poco largo, pero no tengo ganas de buscarlo. Pero Perplexity funciona bien, ¿eh? No lo uso porque a veces se enrolla mucho, como todos los LLMs, pero cuando lo he tenido que usar funciona bien. Y les debe de ir bastante bien porque las cifras que daban en este artículo de Financial Times es que han aumentado por 6 el volumen de búsqueda con respecto al año pasado. La cifra concreta era que en el último mes, en el mes pasado, han tenido tantas búsquedas como en 6 meses del año 2023 y han aumentado la facturación, obviamente la facturación proyectada en 2024, porque aún no lo hemos terminado. Han aumentado la facturación esperan a un aumento de 7 veces la facturación de 2023. Así que buenos resultados de uso, buenos resultados de facturación, buscador propio, LLM propio, en fin, parece que la cosa va pitando. Fin del bloque de negocios. Vamos con desarrollo, que hay cosas muy chulas esta semana. ¿Os acordáis del paper de Chinchilla de 2022? Los que estuvierais en 2022 en estos jardines seguro que os acordáis. Y los que no, probablemente también, porque es un paper de estos que se llaman a veces fundacionales. Paper que estableció algunas reglas que todavía se siguen más o menos poniendo en práctica a día de hoy. Digo más o menos porque esto avanza muy rápido y desde 2022 hemos seguido descubriendo cosas, pero el paper de Chinchilla ha aguantado bastante bien. Uno de los principales aprendizajes que nos presentaban en ese paper era que hasta ese momento lo que se estaba haciendo fundamentalmente para mejorar la calidad de un LLM era aumentar el número de parámetros. Pues si tenías uno de 1 millón y querías mejorarlo, pues ponías 2 millones y luego 10 millones y luego 100 millones y luego 500 millones y luego 1 billón, y así hemos llegado hasta donde estamos hoy. Bueno, pues lo que en este paper de Chinchilla se demostraba, dentro de lo que se pueden demostrar estas cosas, pero digamos, se aportaban indicios ciertamente sólidos, era que para que realmente el rendimiento de un LLM fuera óptimo, había que aumentar más o menos en la misma proporción el número de parámetros y la cantidad de datos en el training. Es decir, que si tú tenías un LLM de 1 billón de parámetros al que habías entrenado con 1 trillón de tokens, si
conseguías en algún momento la capacidad de computación suficiente como para aumentar el número de parámetros de 1 billón a 2 billones, también deberías aumentar el tamaño del training dataset de 1 trillón a 2 trillones de tokens. Es decir, si doblas el número de parámetros, dobla el tamaño también del dataset de training. Esta regla, como digo, se ha seguido bastante desde que se presentó este paper de Chinchilla, porque efectivamente, no solo en el training, sino en los experimentos o en los casos reales que se han hecho después, se ha visto que efectivamente esa regla se cumplía, no como todo en estas cosas al 100%, pero tenía reflejo en la realidad, no era solamente un ejercicio teórico. Bien, pues menciono este paper de Chinchilla porque esta semana he leído un paper de un montón de fuentes, varias universidades, la Universidad de Ohio, la Universidad de Hong Kong, en fin, y varias más. No os las cito todas porque os dejo en las notas del podcast el link al paper completo, así que allí lo podéis ver. Bien, pues en este paper a lo que apuntan es que no solo hay que escalar en la misma proporción el número de parámetros y el tamaño del training dataset, sino que también hay que aumentar en la misma proporción el tamaño del vocabulario del LLM, es decir, el número de tokens que maneja el propio LLM. En concreto, ellos han hecho un estudio con Llama 2 en la versión de 70 billones y, según sus cálculos, este modelo, para tener un rendimiento óptimo, tendría que haberse desarrollado con un vocabulario de 216.000 elementos en lugar de 32.000, que es los que realmente tiene Llama 2 70 billones. Es decir, el vocabulario debería haber sido 7 veces mayor. Estamos hablando de un aumento realmente notable. Esto ya es en sí un aprendizaje muy interesante que, como el de Chinchilla, probablemente lleve a que a partir de ahora, a medida que sigamos escalando hacia arriba el número de parámetros de los LLMs, también tengamos que empezar a escalar hacia arriba, que ya lo hacíamos desde Chinchilla, el tamaño del training dataset y ahora además también el tamaño del vocabulario. Pero hay una derivada de esto que se me ocurrió leyendo el paper y que es lo que me parece más interesante, y es que, claro, para aumentar el tamaño del vocabulario de un LLM, como el número de palabras de un lenguaje es limitado, podrá ser 50.000, podrán ser 100.000, podrán ser 200.000, pero hay un momento en el que ya no hay más palabras. O sea, cuando has usado todos los sustantivos, todos los adjetivos, todos los verbos en todas sus formas verbales y en todas sus personas, todos los adjetivos, todos los géneros, todos los nudos, pues llega un momento en el que ya no hay más palabras. Entonces, ¿cómo puedes aumentar el vocabulario cuando ya has usado todas las palabras de un lenguaje? Bueno, pues lógicamente lo que tienes que hacer es tokens más pequeños. Si, por ejemplo, este caso en el que hablábamos, si tienes un vocabulario de 32.000 tokens y necesitas, según esta regla de este nuevo paper, que el vocabulario tenga 7 veces más, pues lo que tienes que hacer es hacer los tokens de media 7 veces más pequeños. Recordáis, creo, espero, y si no lo recordáis, ya os lo recuerdo yo ahora, que en algún momento os mencioné que en el fondo la inteligencia artificial generativa es un sistema de Next Byte Prediction. Cuando hablamos de Next Token Prediction lo hacemos en el contexto específico de los LLMs que trabajan con texto, pero en el fondo la inteligencia artificial generativa lo que hace es coger una secuencia de bytes y predecir cuál es el siguiente byte. Esto, si seguimos en la dirección a la que apunta este paper, seguimos aumentando la capacidad de cálculo disponible y por lo tanto el tamaño de los LLMs y por lo tanto el tamaño de los datasets y por lo tanto el tamaño de los vocabularios, quiere decir que cada vez vamos a ir haciendo tokens más pequeños, hasta que llegará un momento en el que realmente los tokens serán bytes, serán grupos de 8 bits, serán más o menos el equivalente a una letra del alfabeto. Y lo que tendremos son, eso sí, unas necesidades de computación brutales, porque a medida que reduces el tamaño del token, claro, para hacer una predicción a medida que se va alargando la cadena de texto, la cantidad de tokens que le tienes que meter al sistema es cada vez mayor. Es decir, si yo tengo una frase de 3 palabras en la que tengo que predecir la cuarta y estoy usando como tokens las palabras completas, por simplificar, pues yo le tengo que pasar al sistema 3 tokens, los 3 tokens de las 3 palabras anteriores. Si uso, por simplificar, medias palabras, entonces al sistema ya le tengo que pasar 6 tokens. Y si llega un momento en el que lo que uso como token son las letras, imaginemos que cada palabra tiene, no sé, 6 letras de esas 3, ya tengo que pasarle 18 tokens al sistema para hacer la predicción del siguiente. Y además tengo que hacer muchas más inferencias, porque el token que produzco en cada inferencia es de un tamaño más pequeño.
Nuevamente, en el primer caso que os ponía de ejemplo, si usamos como tokens las palabras, en cada inferencia yo predigo una palabra completa. Si uso medias palabras, en cada inferencia produzco media palabra. Luego, para producir una palabra tengo que hacer 2 inferencias. Y en el último caso, si tengo 18 letras y produzco una letra en cada inferencia, eso quiere decir que para hacer una palabra de 6 letras tengo que hacer 6 inferencias. Cada una de esas inferencias, además, con una cadena de tokens mucho más larga que en los casos anteriores. Así que, por eso ahora mismo no estamos escalando los vocabularios tan alegremente como igual a alguno le gustaría. Pero si vamos consiguiendo capacidad de computación y vamos transformando ese Next Token Prediction en un Next Byte Prediction y damos el siguiente paso y seguimos reduciendo el tamaño de los tokens y en vez de bytes empezamos a elegir como tokens grupos en lugar de 8 bits, grupos de 6 y luego grupos de 4 y luego grupos de 2 y luego finalmente usamos como token el bit, eso quiere decir que podríamos empezar a modelar todo el universo completo, no un lenguaje, no una imagen, no un vídeo, sino toda la realidad, toda la existencia. Si algún día además somos capaces de manejar computadores cuánticos y podemos hacer sistemas de Next Bit Prediction en computadores cuánticos que integren el nivel de incertidumbre que tenemos en la realidad real, valga la redundancia, tendremos la posibilidad de hacer un simulador exacto de nuestra realidad. Este tipo de cosas tan chulas son las que hacen que la inteligencia artificial sea tan interesante porque fijaos a dónde lleva un paper sobre la necesidad de aplicar el principio de chinchilla al tamaño del vocabulario de los LLMs. No siempre se encuentran estas reflexiones tan interesantes, a veces, de hecho, la mayoría de las veces, los papers son de picar piedra y avanzar a pasitos pequeños y hacer mejoras incrementales, pero gracias a toda esa piedra que vamos picando, que van picando, todos esos tíos que están ahí metiendo horas y horas, pues gracias a eso, de vez en cuando, acumulamos el conocimiento necesario para hacer un salto, como mínimo un salto intelectual, teórico, de este calibre. Así que qué interesante ha sido leer este paper, insisto, no por el paper en sí, que está bien, un buen aprendizaje para el futuro de LLMs, pero me ha gustado mucho toda esta historia que me he montado yo en la cabeza tranquilamente. Otro paper interesante de esta semana ha sido uno que ha presentado Harvard con la Universidad de McGill, en la que defienden las mal llamadas alucinaciones en LLMs. Las defienden en el sentido de que ellos creen que es bueno que los LLMs alucinen y que no hay que estar tan obsesionados por intentar reducir o incluso eliminar las alucinaciones en los LLMs. Bueno, el paper en sí pues tampoco tiene mucha profundidad, es más un análisis cualitativo, pero lo menciono porque es una idea que creo que aquí yo ya he comentado varias veces y aprovecho para comentar una más y la comento siempre que tengo oportunidad de hablar o de dar charlitas sobre inteligencia artificial generativa, que yo creo que es importante que entendamos que la inteligencia artificial generativa no es un ordenador en el sentido en el que tradicionalmente entendemos que es un ordenador, que es algo para hacer cosas exactas. Hasta ahora los ordenadores nos han ayudado a hacer cosas deterministas, pues eso, exactas, precisas. Estamos acostumbrados a identificar al ordenador con el Excel, con el PowerPoint, con el Word, y estamos acostumbrados a que yo le meto a un ordenador una división con 27 decimales en cada número y me da el resultado y no falla en ninguno de los 27 decimales. Bueno, pues precisamente porque ya tenemos eso, no entiendo muy bien esta expectativa que hay de que la inteligencia artificial generativa haga eso mismo, pero si eso ya lo tenemos. Yo no quiero una inteligencia artificial generativa que sea, por decirlo así, un Excel pero enrollado, un Excel simpático, ¿no? O que sea un Google pero que me dé charleta, que me dé los resultados pero con simpatía. No, Google ya existe, Excel ya existe, la Wikipedia ya existe, entonces eso ya existe, no se trata de volver a hacer lo mismo pero con otra herramienta. Yo lo que espero de un LLM o de una inteligencia artificial generativa es que cumpla otra función que todavía estamos intentando entender cuál puede ser, intentando inventarnos cuál puede ser. Pero eso es lo divertido de trabajar en inteligencia artificial, que estamos construyendo lo que va a ser la inteligencia artificial. Y sinceramente no entiendo la actitud de la gente que el problema que le pone a la inteligencia artificial es que no hace lo que ya hacen los ordenadores. Pues si ya lo hacen, ¿para qué queremos hacerlo 2 veces? Digamos que mi idea se resumiría en decir que yo creo que estamos obsesionados con la productividad, que eso ya en sí es malo, pero sobre todo la mayoría de la gente cree que la
productividad viene de usar herramientas exactas, precisas, infalibles. Y yo creo que eso no es así, pero ya no solo con las máquinas, sino con las personas. Yo creo que quien haya trabajado ya un cierto tiempo, seguro que ha tenido la experiencia de ver cómo en algún momento la solución a un problema aparece mientras estás hablando o mientras estás pensando o mientras estás paseando y haciendo algo completamente distinto a pensar en ese problema. Está muy bien los análisis DAFOS, está muy bien las task force, está muy bien todo lo que quieras hacer enfocado a producir un resultado directamente. Pero muchas veces también es útil tener herramientas que te ayuden a conseguir resultados indirectamente. Yo creo que ahí, insisto, todavía no sé exactamente cómo, pero creo que es ahí donde la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar más. Porque, repito, el otro tipo de herramientas, las exactas, las directas, las precisas, ya las tenemos. Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo este emporio de servidores y redes de centros de datos y LLMs con chorrocientos mil millones de parámetros para hacer un Excel ensoberbecido? No, hombre, no. Cambio de tercio. Esta semana he aprovechado para leerme algunos papers, uno de ellos, papers no, en este caso, artículos, pero no artículos de estos científicos publicados con datos y tal, sino algunos artículos realmente de comentario sobre el tema de la cuantización de LLMs, porque han caído algunos interesantes en mis manos y aprovechando que habían caído algunos interesantes, pues me he puesto a buscar más información sobre el tema, porque es algo que ya veis que sale de vez en cuando por ahí, se habla de la cuantización, de hasta dónde podemos llegar cuantizando, pero he pensado esta semana en un momento para hacer una especie como hacen en el Congreso, el estado de la nación. Bueno, pues ¿cuál es el estado de la cuantización a día de hoy? Bueno, como sabéis, la cuantización consiste en intentar reducir el tamaño de un LLM, reduciendo el espacio que ocupan sus pesos de los 16 bits, que es lo que normalmente usa un LLM, digamos, salido de fábrica, pues intentar bajar esos 16 bits a normalmente enteros de 8, apurando un poquito más a enteros de 4 y, digamos, en la punta de lanza están todos los experimentos e intentos que se están haciendo para intentar llegar a cuantizar un modelo con tan solamente 2 bits por peso. Bien, pues si tomamos como referencia el modelo Llama 2 de 13 billones de parámetros, voy a hacer una cronología muy breve, porque todas estas cosas tienen un par de años de historia. ¿De dónde estábamos? Pues en 2022, y dónde estamos ahora, para que veamos los saltos que estamos dando, que muchas veces tampoco se valoran, como lo de que los LLMs no se entiendan, que os decía al principio. Pues resulta que en 2022, cuando se intentaba cuantizar un modelo del estilo Llama 2 de 13 billones a 2 bits, la perplejidad, voy a utilizar el perplexity inglés porque ya se ha establecido como una medida de lo, pues eso, un poco de lo predecible, que es un sistema de lo bien que acierta el next token. No es exactamente así, los que lo sepáis ya lo sabéis, los que no, otro día hablamos de perplexity. Para todos en general, la perplexity, como digo, mide el nivel de acierto que tiene un LLM cuando hace la predicción del next token. Bueno, pues Llama 2 de 13 billones tiene una perplexity con los pesos completos de 4,5. Está muy bien. Todo lo que sea estar por debajo de 5 es estar francamente bien, y todo lo que sea acercarse a 3 es ya buenísimo, y bajar de 3 es la bomba. Bueno, pues como digo, el modelo tal cual sale de fábrica tiene 4,5 de perplexity. En 2022, si se cuantizaba este modelo a 2 bits, la perplexity subía a 123. Como veis, se multiplicaba por, no sé, 25, por un montón. A mediados de 2023 se presentó un sistema de cuantización que se llamaba QUIP, Q mayúscula, U minúscula, I mayúscula, P mayúscula, QUIP, que consiguió por primera vez bajar la perplexity de un modelo cuantizado a 2 bits a 2 dígitos. Es decir, el caso de Llama 2 de 13 billones bajaba la perplexity a 13,5. Recordad que el año anterior estaba en 123, la baja a 13,5. Esa es la perplexity que tendría un modelo de más o menos 400 millones de parámetros. Es decir, que hemos cogido un modelo de 13 billones y al cuantizarlo
hemos bajado su rendimiento hasta el nivel de 400 millones de parámetros. Luego, no es un resultado muy bueno en absoluto, pero en relativo hemos conseguido bajar de 123 a 13,5 con Quip. Luego, vamos por el buen camino. Solo 6 meses después, en enero de 2024, Yandex, los rusos, los del buscador y todo el imperio internetero, presentaron un sistema al que llamaron AQLM, Additive Quantization for Language Models, que bajaba el rendimiento de un modelo de 13 billones solamente al rendimiento de un modelo de 3,7 billones de parámetros. Fijaos que cuando hacemos la cuantización y bajamos el espacio de los pesos de 16 bits a 2, estamos dividiendo por 8 el tamaño del modelo. En este caso, con este AQLM, dividíamos por 8 el tamaño, pero solo bajábamos el rendimiento unas 3-4 veces. Luego ya estamos por encima en cuanto a eficacia o eficiencia, porque reduciendo en 8 el tamaño, solo reducimos en 3 o 4 el rendimiento. Pero es que un mes después, en febrero de este mismo año, de 2024, Cornell, la universidad, presentó un Quip Sharp, un Quip con el símbolo este de sostenido de la música, como en el lenguaje C y el lenguaje C Sharp. Bueno, pues el Quip Sharp conseguía que, bajando 8 veces el tamaño, el rendimiento, la perplexity, solo bajara al equivalente de un modelo 2-3 veces más pequeño. O sea que reducimos 8 veces el tamaño, solo reducimos, simplificando, 2-3 veces el rendimiento. Y en mayo de este año, los tipos del AQLM, los de Yandex, presentaron un modelo, en este caso de fine tuning, al que llamaban PV tuning, que si usabas ese modelo de tuning para el modelo cuantizado a 2 bits, resulta que cuantizar el modelo de 13 billones te daba como resultado el equivalente a un modelo de 6,9 billones ya. Redondeemos a 7. Luego estamos diciendo que en solo 2 años, antes, hace mediados del 2022, si tú reducías en 8 el tamaño de un modelo, el rendimiento se te iba por el fregadero, o sea, dividías el rendimiento por 30, y a día de hoy divides el rendimiento por menos de 2. Ahí es donde estamos a día de hoy, y si seguimos con este camino, pues el sueño de que podamos correr modelos de tamaños medios, imagínate, este del 13 billones ya es un tamaño más que respetable, pero si seguimos por este camino, pues igual dentro de otro añito, esperemos, pues podemos cogernos un modelo de 70 billones y empezar a ejecutarlo cuantizado a 2 bits en máquinas más o menos domésticas, con GPU, pero con una GPU accesible para alguien que no tenga un Ferrari en el garaje, y el deterioro del rendimiento, pues igual ese modelo de 70, pues igual acaba siendo equivalente a un modelo de 40, de 50, que para un entorno doméstico o profesional bajo, es algo que que a día de hoy es imposible, pero que hace 6 meses ni siquiera podíamos soñar. Y 2 noticias ya cortitas para terminar el bloque de desarrollo. Un paper que he leído de varias universidades de Reino Unido, tampoco las voy a recitar todas, en las que presentaban un sistema al que han llamado RAG-8, un juego de palabras entre RAG, el Retrieval Augmented Generation, y Gate, en el que es básicamente un sistema que utiliza un LLM para que decida si la pregunta que se le está haciendo a ese LLM necesita o no necesita RAG. Por poner un ejemplo simple, si yo le pregunto a un LLM, me aburro, dame 3 sugerencias para pasar esta tarde, el LLM no necesita un RAG para eso. Puede contestarme con el, entre comillas, conocimiento que él tiene acumulado del training. Pero si una de esas cosas que me sugiere es vete al cine y yo le pregunto entonces qué películas están echando en los cines de mi ciudad, pues él tendrá que ir a buscar eso y para eso sí necesita RAG. Bueno, pues este RAG-8 lo que hace es justamente decidir con una precisión, obviamente no del 100% como todo, pero creo recordar que estábamos en el orden de los 90 y picos, en qué preguntas necesitan RAG y qué preguntas no necesitan RAG. Y la última de desarrollo tiene que ver con una empresa china que se llama OpenBNB. BNB es el acrónimo de Big Model Base, que ha presentado una familia de LLMs multimodales a la que han llamado, cuidado con el nombre porque es larguito, Mini CPM-V. Bueno,
Esto en chino igual significa el dragón peludo que echa fuego por el sobaco. Vete tú a saber. Bien, lo interesante de esto, que podría parecer como otra noticia de otro modelo que sale, sí, es otra noticia de otro modelo que sale, pero aquí lo interesante es que estos modelos son muy pequeños, pueden ejecutarse, tan pequeños que pueden ejecutarse en dispositivos personales tipo un iPad de última generación, e incluso algunos móviles también de última generación, o sea, estos que tienen 16 gigas, 32 gigas de RAM y chips, pues eso, de recién saliditos de la fábrica de TSMC o de quien sea, y tienen rendimientos comparables en algunos benchmarks. Esto recordad siempre lo dice el que lo vende, pero según ellos, comparable a Claude 3, a Gemini Pro y a ChatGPT-V, la versión 1106. Por cierto, ahora que digo Gemini, esta semana me he enterado de que en Estados Unidos se dice Gemini. Gemini, que es como yo lo pronunciaba y creía que se pronunciaba, se dice solamente en Reino Unido. Así que bueno, a partir de ahora ya lo podemos decir de dos maneras, que es Gemini y Gemini, y según como lo digamos, pues podemos presumir de ser de Nottingham o de ser de Dakota del Sur. Bueno, esta última noticia, como digo, la traigo no tanto porque haya otro modelo más, que ya lo sabemos, sino porque es otra de esas noticias que nos llevan en la dirección de que en algún momento, poco a poco, picando piedra, vayamos llegando a ese punto en el que empecemos a poder ejecutar en nuestros portátiles, en nuestros móviles, en nuestras tablets, en nuestras freidoras, LLMs de un tamaño, de un rendimiento comparable al de los mejores o como mucho el segundo escalón de mejores del mercado. Y terminamos con las pildoritas. Por un lado, bajadas de precio. OpenAI ha bajado un 50% los precios de ChatGPT 4o y además ha presentado una cosa a la que han llamado Structured Outputs, que lo que permite es que le definas al modelo un esquema en JSON para que te presente los outputs siempre siguiendo ese esquema, que como todos sabemos es bastante útil. Y por otro lado, Google también ha reducido los precios, en este caso alrededor de un 75%, digo alrededor porque ha reducido un porcentaje los tokens de entrada y otro porcentaje los tokens de salida, de media digamos un 75%. Los precios de Gemini o Gemini 1.5 Flash, siempre que las prompts se mantengan por debajo de 128.000 tokens, que yo creo que es un requisito que se puede cumplir fácilmente. Por su parte, Meta ha lanzado una herramienta a la que han llamado AI Studio, que va a permitir que los usuarios de Instagram, empezando por Estados Unidos de momento, los de aquí tendréis que esperar, podáis en su momento construir una versión en inteligencia artificial de vosotros mismos y que por lo tanto podéis poner, digamos, Instagram en piloto automático. O sea, que vuestras hordas de followers, vuestros trillones de followers puedan preguntaros cosas, interactuar con vosotros y vosotros tengáis ahí a la inteligencia artificial generativa contestando como si fuerais vosotros, porque se trata un poco de que la entrenéis con todo lo que hayáis puesto hasta ahora, obviamente, para que conozca vuestro estilo, vuestros gustos, vuestro tono, tal, y a partir de ahí, pues ya os podéis retirar, podéis dejar de usar Instagram, pero seguiréis estando en Instagram, no vosotros, sino vuestro clon de AI, y todos contentos, podréis por fin tener una vida. Google /DeepMind, con la Universidad de Stuttgart, han publicado un paper que no he puesto en la parte de desarrollo, la pongo en la parte de píldoras, porque el paper se titula Machine Psychology, y titulándose así ya os podéis hacer una idea de qué va. La idea es que según estos tipos, para entender mejor cómo funcionan los LLMs, sus capacidades de razonamiento, su comportamiento, lo que hay que hacer es empezar a usar con ellos las herramientas que los psicólogos usan con las personas. Así que dentro de poco empezaremos a ver psicólogos de máquinas y psicólogos de personas separados y usando ambos dos los mismos test, las mismas herramientas, las mismas prácticas para intentar entender a sus pacientes, los psicólogos a los humanos y los psicólogos de máquinas a los LLMs. Y en esa misma línea de asimilar para muchas cosas el comportamiento de los LLMs con el comportamiento de las personas, la Universidad de Stanford, junto con la Universidad de Nueva York, han presentado un paper donde han usado GPT-4 para predecir los resultados de varias encuestas sobre varios temas, desde el cambio climático a las vacunas, a las elecciones americanas, a un montón de cosas. Es decir, por un lado, han hecho la encuesta a personas reales y por otro lado, le han preguntado a un LLM
GPT-4 en este caso, que prediga cuál sería el resultado de cada una de esas encuestas. Bueno, pues el resultado es que la correlación entre lo que predecía el LLM, GPT-4, y el resultado real tenía un coeficiente de correlación de Pearson de 0,85, que como sabréis, todos los que sepáis lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, es una pasada. Estamos casi al nivel de la correlación absoluta. Y superaba ampliamente, con ese 0,85, a las predicciones de los supuestos expertos en cada uno de los temas sobre los que se hacían esas encuestas. Digamos que tanto este paper como el anterior que os decía, lo que vienen a resumir es que los LLM son, como no podía ser de otra manera, porque así los hemos entrenado, cada vez más parecidos a los seres humanos en su manera de, entre comillas, ser. Y para terminar las píldoras, para terminar el episodio de hoy y para terminar el martes y 13, píldorita de, como no podía ser de otra manera, robótica, porque Figure ha presentado la segunda versión de su robot. Recordáis que la primera la había llamado Figure O1, pues a esta la ha llamado Figure O2, un derroche de creatividad de la agencia de publicidad que tienen y en la que yo ya he echado el currículum porque estoy viendo que se trabaja tirando a poco. Bueno, pues la presentación se ha hecho con un vídeo, en fin, pues eso, promocional, no esperéis ver grandes cosas. Dicho eso, os dejo el enlace al vídeo también en las notas del podcast. El robot, esta nueva versión, incorpora un VLM, un lenguaje, un modelo de visión y lenguaje con 6 cámaras que le permiten analizar lo que va viendo y, si es necesario, tomar decisiones en función de lo que ve en el entorno. Han mejorado todas las articulaciones en cuanto a durabilidad y en cuanto a fuerza. Por ejemplo, las manos ahora pueden soportar 25 kilos cada una, no está nada mal. Y además de eso, en las manos en concreto han mejorado mucho la destreza y la habilidad. Vais a ver algunas tomas en el vídeo en el que realmente el movimiento de los dedos es cada vez más natural. Y además a esta versión le han incorporado micrófono y altavoz para que se pueda hablar con él. Como incorpora ese VLM, pues puede entender lo que se le dice y puede mantener conversaciones y, digamos, interactuar con los seres humanos con los que se vaya encontrando. Este modelo ya está en prácticas, por así decirlo, en una fábrica de BMW. Así que bienvenido Figure O2 a mi universo particular de robótica. Eso ha sido todo. Hasta el próximo martes, que ya no será afortunadamente martes y 13.